Live para las personas que quieren comunicarse, que quieren hacer sus preguntas en vivo a la abogada Stacy Erishman. Lo pueden hacer a través del Facebook Live y por supuesto a través de nuestra línea de teléfono al 678-634-8292. También puede mandar sus mensajes a través de WhatsApp para que no se quede sin preguntarle a la abogada Stacy. Bienvenida, abogada. Gracias, ¿cómo está? Es súper bien y nosotras con muchas interrogantes. Antes de entrar al aire, hacía preguntas curiosas acerca de todo lo que está ocurriendo y de verdad que nos sorprende la respuesta de lo que está pasando en nuestro estado de Georgia con las leyes de inmigración. Y comentábamos acerca de este nuevo, que ahora nos damos cuenta de que no es tan nuevo, lineamiento de que las personas que piden asilo por violencia doméstica o las personas que piden asilo por víctimas de pandillas, el gobierno dijo que no iba a ser aprobado. Pero ¿por qué nos sorprendemos, abogada? Porque estamos en el 11 circuito, eso sí, está en el circuito federal más difícil, más estricto. Entonces, la nueva cambio ha sido una decisión de parte de Jeff Sessions, el Attorney General de los Estados Unidos, y él estaba diciendo que el asilo es solamente por un mínimo de personas, no para la gente quienes son víctimas de este tipo de crimen. Pero la realidad aquí en Georgia ha sido así. El 11th Circuit Court of Appeals casi nunca um, aprueba un caso así. Entonces, eso aplica más para los otros circuitos federales, que ellos ahora van a sufrir mucho porque en el pasado tuvieron éxito con casos así. Y realmente hay personas que vienen huyendo de la violencia en El Claro. Salvador, en Honduras, y que si no salen de su país pueden estar muertos, pueden ser asesinados. Claro que sí, porque sabemos que los derechos de mujeres, de la gente indígena, de este tipo de país, ellos no Que tienen. se dan violaciones, que se dan asaltos, que las familias, si ese joven de 16 años no entra a esa pandilla, es amenazado él y su familia de muerte si él no comete crímenes. Sí, y es algo real. La policía son corruptos, a veces son buenas, pero no tienen los recursos a hacer nada. Entonces es algo real y eso no es justo, la verdad, no es justo, pero no estoy súper sorprendida. Pero por eso tenemos que seguir luchando para cambiar la ley en nuestro Seguir favor. luchando y las personas que en este momento no son ciudadanas de este país y que tienen 10 años siendo residentes permanentes y que tienen 15 años siendo residentes permanentes y no se atreven a hacer la ciudadanía, este es el momento para que estemos preparados en el 2000 comenzar a cambiar las cosas. Exactamente. Tenemos que, we have to gain momentum now para cambiar el leadership de este país. Y nosotros seguimos con preguntas de las personas que nos mandan, que siempre viven llamando a nuestra estación, mandando mensajes para la abogada. Bendiciones. Mi esposo solicitó la visa U en noviembre del 2015. ¿Cuánto tiempo es la espera por la visa? Gracias. Lamentablemente es mucho tiempo. La visa U está atrasada mucho porque solamente hay 10,000 visas disponibles cada año. Entonces ahora creo que el tiempo de espera es como 5 o 6 años. Abogada, entonces mientras las personas esperan esta famosa visa U, que es un paso hacia la residencia permanente, ¿qué pasa? Esa persona no puede trabajar, esa persona no puede conducir. ¿Qué Correcto. pasa si la detienen conduciendo sin licencia? Well, ahora ICE va a comenzar procedimientos de deportación contra la persona. Y todo, Aunque esté en un proceso de espera de la visa U, yes, ma'am. ¿no es esto ilegal? No, es legal porque la visa U es algo que es bajo la jurisdicción de inmigración, no el corte. Entonces el juez tiene el derecho a decidir una aplicación por un beneficio como cancelación de expulsión, pero no la visa U. Entonces, antes del Trump administration, si tuve una aplicación de visa U pendiente, la mayoría de las veces ICE no comenzaron a procedimientos en su contra, pero ahora sí no importa. La mayoría de jueces aquí en Atlanta, ellos tampoco no importan y no va a ser una extensión de tiempo para dar
tiempo para recibir el resultado en su aplicación de visa U. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Es que tiene retraso los procedimientos para la visa U. Puede tardar como 2. Hay personas que tienen hasta 3 años esperando. Sí, sí, es mucho, es como, like I said, 5, 6 años a veces, entonces es Entonces esa persona en estos 5 o 6 años no puede trabajar y no puede conducir. correcto. Si no tiene otro estatus legal, es correcto. Bueno, abogada, es realmente una situación desesperante para muchas personas que están en esta espera de esta vía, que es un amparo migratorio que te lleva a un camino hacia la residencia, pero cualquier abogada se desespera en ese proceso. Claro, es muy difícil y, por el hecho que no hay visas disponibles suficientes, es injusto otra vez, es injusto que la gente tiene que esperar por causa de un sistema tan Un ineficiente. suficiente, porque vemos que se aumentaron los jueces en el borde de la frontera para hacer los casos de deportación, más no así aumentar los jueces para atender los casos ya existentes. You would think, pero, eso, y ahora con los cambios de la semana pasada sobre comenzando procedimientos de deportación contra la gente que tiene una negación de un beneficio, ahora van a comenzar procedimientos de deportación en su contra. Eso significa que ahora vamos a tener Explíquenos más. bien, porque esto es una nueva noticia que Sí, salió apenas la semana pasada para todas las personas que nos están escuchando. Nosotros siempre decimos que cada caso es diferente. Por esa misma razón, usted tiene que llamar a una abogada de confianza al 678-985-0313. Es la abogada Stacy Erishman. Está disponible en su oficina de Lawrenceville, también en su oficina de Athens. Usted llama desde tempranito recibiendo a todo el mundo. Además, también brindamos servicios en todas partes del mundo. Usted solamente tiene que llamar cuando se trata de asuntos migratorios al 678-985-0313. También puede hacer sus preguntas en vivo al 678-634. 8292. Vamos a aprovechar la abogada y el que quiera hacer una pregunta vía Facebook Live también la puede hacer. Explíquenos, abogada, en qué consiste entonces esta nueva metodología. well, hay dos movimientos. Primero, ahora, si usted está aplicando por un beneficio en frente de inmigración, por ejemplo, una residencia, y si no tiene actualmente estatus legal, por cualquier razón, su aplicación es negativa, inmigración va a comenzar procedimientos de deportación en su contra. En el pasado, solamente eso pasó solamente con criminales. Ahora, todos. Y no es esto, sabemos que es legal si lo están aplicando, pero no es contraproducente Claro. porque estas personas inmediatamente se me niega un beneficio migratorio, yo puedo apelar y en ese proceso hay un tiempo. Well, sí, no. Well, sí y no. Okay, so la realidad es que si usted está negado y no tiene otro estatus legal como TPS o DACA o algo así es vigente, cuando recibe el negación, es que está aquí sin estatus legal. Entonces, técnicamente, si el gobierno tiene el derecho a empezar procedimientos de deportación en su contra, no, es increíble que ellos están haciendo eso Es porque, increíble y es injusto. claro, Atenta contra lo que define a los Estados Unidos de América, una nación compuesta por inmigrantes, sí, porque inmediatamente si se me niega, por ejemplo, la residencia permanente, salgo de ver, de hacer esa entrevista, inmediatamente entonces ya yo estoy acumulando tiempo ilegal en el país. ya si en el pasado, sí, y si en el pasado ha estado aquí sin afuera del estatus legal también, entonces, you know, va a perder todo su dinero, tiene que comenzar los procedimientos de deportación y, y ya tenemos problemas con los Claro. calendarios de los jueces, no tenemos jueces suficientes y eso va a causar muchísimas más problemas. Y la segunda parte es que en el pasado el gobierno, si tiene una aplicación pendiente con inmigración y falta un documento o un año de impuestos o un, you know,
traducción de un documento. Cosas tan sencillas como Ellos van a mandar algo que se llama Request for Evidence. Es una carta notificándoles que falta esta hoja y tiene que mandarlo dentro de 90 días para seguir procesando su aplicación. Ahora no. Ellos solamente van a negarlo, va a perder todo su dinero y si no tiene estatus legal, procedimientos de deportación. y en todo caso que no le dé ese tiempo de espera que antes se daba, esta persona tiene que volver a aplicar y pagar el dinero que ya pagó. Si todavía califica, sí. Porque si ellos comenzaron procedimientos de deportación, usualmente eso significa que no puede aplicar por el mismo beneficio. Definitivamente usted no puede dejar para mañana el caso de inmigración que usted tenga hoy. Muchas veces nos llevamos el de boca en boca y cometemos ese tipo de errores. Vamos donde un notario porque un abogado quizás tenga una tasa más alta y el notario se lo hace 3 veces menos, pero usted puede estar cayendo, y lo voy a decir en el argot popular, abogada, apréndase esta palabra, usted puede estar cayendo en un gancho legal que le puede tener como consecuencia perder su estatus legal o no tener un estatus legal en este país. Por esta razón, usted tiene que marcar este número. Es el 678-985-0313. 678-985-0313. Es la abogada Stacey Erishman. Está en su Lawrenceville, en su oficina de Athens y, por supuesto, aquí en vida. Nosotros la tenemos el lunes, miércoles, durante la semana para responder sus preguntas de inmigración en un servicio que hace con mucho cariño para toda la comunidad latina y más en estos tiempos. ¿Qué pasa, abogada, si una persona tiene 3 entradas ilegales al país? Well, depende en qué año eso pasó. Si las entradas eran antes del 2000, del 97, no hay tan fuerte de castigo, pero si fue después del 97. Si es después del 97 y ahora tiene esa persona la forma de arreglar su estatus migratorio con una ciudadana americana. No puede arreglar por medio de un esposo ciudadano. Hay un castigo muy fuerte, se llama el 212 y no hay manera perdonar más de una entrada si ha estado aquí más de un año cada vez que entrar. ¿Entiendes? So, si if every stay was more than 1 year, y regresar y reentrar. Y que la gente hay que insistirle, que muchas personas dicen, ay, es que yo he entrado 4 veces, pero que a mí no me ha agarrado la migra, ellos no saben que yo estoy aquí. Well, eso es un gran riesgo porque si está aplicando por el perdón profesional, va a tener su entrevista en su país, en el consulado, ellos saben. El riesgo es que si ha estado mintiendo en su aplicación y ellos encontrar la mentira de que usted estuvo aquí. Yep, entonces necesita esperar en su país 10 años antes que puede pedir otro perdón. Usted está escuchando Tus Derechos con la abogada Stacey Erishman. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al regreso, usted puede seguir mandando sus preguntas, haciendo sus preguntas totalmente en vivo al 678-634-8292. 678-634-8292. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Nosotros seguimos en vivo, abogada, y qué pena que este tipo de cosas esté sucediendo, porque todos los días hay casos de violencia doméstica, hay los famosos casos de feminicidios que se dan en nuestros países de Latinoamérica, El Salvador, Honduras, la República Dominicana, Colombia. Hay una lucha fuerte de las políticas de protección a la mujer, pero siguen sucediendo y hay mujeres que tienen que salir huyendo. Entonces es injusto que este tipo de asilo no se le brinde a estas personas. Sí, es injusto porque es un problema real y es un problema que de hecho es un trauma al diario y es algo que el gobierno no, de los países, usualmente a ellos no les importa. Y dicen, oh, es un problema de la familia, no es un problema de la sociedad. Entonces ellos casi nunca arrestan los abusadores. Es un problema real
Pero igual, decir lo de las pandillas, cuando nosotros vemos todas las víctimas de pandillas diariamente a través de la noticia. sí, claro, ellos tienen su propio sistema como su propio gobierno. Su propio gobierno, así es. Yeah, exacto, colectando impuestos. Entonces, y tienen horarios donde la gente sí pueden estar en la calle o no. Entonces, es un tipo de gobierno. Entonces, la verdad es horrible que no tenemos el derecho. Bueno, tenemos el derecho a intentar y seguir luchando, pero no, Jeff Sessions dice que no puede ganar un caso así. Y es realmente el fiscal general quien ahora está mandando y está liderando este tipo de procedimientos. Abogada, si yo soy beneficiaria del TPS y quiero hacer un cambio de estatus, ¿cuáles son los pasos que yo debo seguir? ¿Cuáles son las opciones que yo tengo para hacer ese cambio de TPS a residente permanente? Ok, bueno, eso depende cómo entró a Estados Unidos, si tiene entrada legal la primera vez o con el permiso de viajar o alguna vez ha sido en procedimientos de deportación y si tiene hijo ciudadana o esposo ciudadano y si puede arreglar por medio de ellos. Entonces, todo depende en eso. El primer paso, haga cita conmigo y traerme copias de cualquier documento que haya enviado con inmigración, aplicaciones, su tarjeta de su permiso y podemos hablar sobre su caso en particular. Así es, hablar sobre el caso en particular y tener muchísima precaución con todo. Y nosotros insistimos porque esta mañana estuvimos dando la noticia de personas que han contratado investigadores privados y se encontró un investigador privado aquí en el estado de Georgia fraudulento, cobrándole a las personas abogadas $2,500 por caso y era falso el permiso, no era investigador y las personas, no una, varias, cayeron víctimas de este tipo de estafadores. Y así pasa a cada momento con abogados que se hacen pasar por abogados y que no lo son. La gente tiene que saber que aquí hay un board de abogados que se ejerce, que hay que tener una licencia especial y que todos los años de estudios que ustedes hacen, realmente es injusto que otras personas estén cobrando el dinero y engañando a las personas. Bueno, es correcto y el daño que una persona así hace es increíble. Entonces, es injusto a nosotros como abogados, pero más para la gente que son decepcionados por ellos. Entonces, recuerda que un abogado tiene que tener licencia por el Estado y si no está seguro, debe preguntar dónde está su licencia to practice law. Y cada estado tiene su propio como board of governors basically that maintains the license. Y que recibe esta queja, porque hay muchas personas que dicen, bueno, quizás no me escuchan, como soy hispano, hago esta queja a la abogada y esa queja del abogado y esa queja no llega, pero sí llegan abogadas. Sí, claro, si es con un abogado licenciado por un state bar, sí, hay un record siempre y ellos tienen que investigar cualquier queja contra un abogado. Entonces es el momento de que usted no se deje engañar más. Hay muchas personas en las calles y ahora cuando regresemos al aire vamos a hablar lamentablemente de los casos de asilo, de personas que llegan y que hay abogados que siguen sometiendo los casos de asilo sin la persona sin necesitarlo y luego entonces se ven con el problema. Claro, es muy importante que entiende exactamente lo que su abogado está haciendo. Así es, y usted puede seguir mandando sus preguntas al 678-634-8292, 634-8292. Nosotros estamos ya en vivo a través de la señal de la 102.1 FM y 1010. Estás escuchando Vida Atlanta. En este momento, abogada, nosotros entramos también a la señal de nuestro Facebook Live para que las personas nos puedan escuchar mejor. Usted
está escuchando Tus Derechos con la abogada Stacy Erishman. ¿Y qué significa tus derechos? Que hay que pelear porque usted está en este país y usted como ser humano tiene derechos a exigirlos. La abogada Stacy puede brindarle asesoría a nivel internacional cuando se trata de casos de inmigración y tenemos un 40% de descuento si usted lo escuchó en vida. 678-985-0313. 678-985-0313 es el teléfono de la abogada Stacy Erishman. Abogada, las personas que tienen el beneficio del TPS hasta este momento y se les vence en 2 años como se estipuló cuando la el TPS de Honduras, de El Salvador y de Nicaragua, ¿pueden salir del país y volver a entrar o qué usted recomienda en estos casos? Eso depende en el caso. Todavía tiene el derecho hasta que se vence su permiso. Entonces, debe pedir el permiso a viajar primero, obviamente. Y si debe viajar, depende en el caso. Si usted tiene orden de deportación previa, si tiene récord criminal previa, no debe viajar. Siempre hay riesgos, nunca es garantizada que cuando regresar que no va a tener ningún problema. Entonces, por eso es muy importante que contratar abogado para ayudar con pedir su permiso a viajar. Y es súper importante que la persona tenga este tipo de cosas resueltas, porque abogada, si hay una persona, por ejemplo, que no es beneficiaria del TPS y es beneficiaria de la residencia, pero está en probatoria, se da mucho este caso y sale del país, aunque siempre los abogados recomiendan, bueno, si está en probatoria no salga, espere, pero hay personas que no escuchan a los abogados y se creen ellos abogados expertos. ¿Qué puede pasar cuando esa persona trate de regresar a los Estados Unidos? Well, el oficial de Customs and Border Patrol en el aeropuerto tiene el derecho a detener a la persona y hacer una interrogación. En el peor caso, ellos pueden negar la entrada y comenzar procedimientos de deportación. Depende en qué clase de crimen tienen. Pero también si fue por conducta desordenada, por ejemplo, que es un... Probablemente nada va a pasar, pero uno nunca sabe porque es completamente en la discreción, en el poder de la gente de Customs and Border Patrol. Entonces, si ellos tienen sospecha por cualquier razón, ellos tienen el derecho a hacer una interrogación. Y entonces eso es el peor. Quizás ellos van a hacer un par de preguntas y puede salir sin problema. Quizás, quizás puede pasar sin ningún problema. Pero también puede tener problema con su your probation officer, su oficial de probatorio. Y porque usualmente ellos dicen que no puede salir del estado sin permiso de ellos. Entonces, si eso es una violación probablemente de su probation, en su caso criminal, más puede tener problemas con customs cuando está en Y no importa que el caso tiene que ser un caso criminal, no puede ser un misdemeanor, porque, por ejemplo, conducta desordenada. Eso no tiene nada que ver con inmigración. El Estado tiene 2 clasificaciones de crimen. Misdemeanor, algo que el penalidad, el castigo es 1 año o menos, y felony es 1 año o más. Pero en los ojos de inmigración no aplica. Inmigración tiene su propio sistema de clasificación para crímenes. Entonces, algo que es solamente un misdemeanor por el Estado puede ser un aggravated felony en los ojos de inmigración. Entonces, tiene que andar con cuidado and don't rely on that classification. Y nosotros hacemos este tipo de aclaración porque hay muchas personas que lamentablemente cometen este tipo de faltas sin saber que están rompiendo la ley y que esto puede terminar con consecuencias graves hasta quitarle su estatus migratorio. Así es, y por eso si usted no es ciudadano de los Estados Unidos y está en procedimientos criminales, no importa tan pequeña, necesita 2 abogados, un abogado criminal y un abogado de inmigración para trabajar con el abogado criminal para avisarle eso es un buen acuerdo con el fiscal o eso no puede hacer este tipo de acuerdo porque va a causar problemas con el estatus legal.
cosas así. Bueno, abogada, por aquí nos dicen, buenas tardes, abogada, un proceso de asilo. ¿Cuánto tiempo está tardando los famosos asilos? Well, es variable. Tuvimos un par de casos que aplicamos por asilo y recibimos una entrevista en menos de 4 meses. Otros que ha estado pendiente por más de 5 años. Y, todo depende. Y también los casos dentro del corte, los casos defensivos, eso depende cuál juez se toque y dónde está. Aquí en Atlanta, más o menos ahora, como 2 años, 2020, más o menos, estamos recibiendo la fecha por la audiencia final. Bueno, ¿y qué pasa entonces con esas personas abogadas que tienen esos casos de asilo y que tienen esperando hasta 4 años? Aproveche el tiempo para colectar documentos apoyando su trámite, a contratar gente que son disponibles, dispuestas para ser testigos por su caso. No es tiempo para trabajar con su permiso y olvidar su caso, no. Asilo es muy difícil a ganar, en menos de 2% de posibilidad de ganar aquí en Atlanta. Entonces, tiene que aprovechar el tiempo buscando evidencia. Abogada, entonces, ¿qué pasa con las personas que someten un caso de asilo y que para ganar el tiempo también tienen a la par otro caso migratorio? ¿Qué pasa si yo tengo un caso de asilo y en ese proceso me caso con un ciudadano americano y también estoy sometiendo los papeles para obtener la residencia? ¿Cómo se da eso? No hay problema si es un caso de asilo afirmativo, si no están procedimientos de deportación todavía. Entonces, no hay ningún problema con eso. Puede seguir con los 2 casos. No recomiendo rechazar su aplicación de asilo hasta que tiene su residencia en mano por medio del otro caso. Pero no hay ningún problema en tener los 2. Abogada, ¿puede viajar una persona con un permiso de trabajo a otro estado? Y esto a veces muchas personas se limitan. Tengo el permiso de trabajo, pero ¿puede viajar si vivo en a Nueva York, a otro estado de la Unión Americana? Sí, pero es algo que de verdad no recomiendo, sino la es que Customs and Border Patrol está dentro del aeropuerto y técnicamente ellos están en la parte internacional, pero no siempre. Entonces, cada vez que una persona se acerca al aeropuerto, está más cerca de immigration y Increíble, porque, y qué bueno que usted aclara eso, porque ya el hecho de que una persona tenga el permiso de trabajo no le da una ventaja de que hay un proceso migratorio que lo está aguardando, que lo protege porque no está saliendo del país, está yendo a otro estado. Well, depende de la clase de permiso primero. Si es el TPS, no hay problema. DACA, no hay problema. Pero si es algún otro tipo de permiso como C10, C18, no. Yo no recomiendo viajar con esos porque, están en procedimientos y si toca mala suerte y tiene contacto con un oficial de migración que está en mal humor, puede causar problemas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ahí está ya la respuesta. Si usted tiene un permiso de trabajo, espere unos meses más que pueda sacar su licencia de conducir. Eso también es otro factor. Si tiene, yo recomiendo evitar customs lo más que puede hasta que usted tiene la residencia o ciudadanía, pero a veces la gente se desespera, abogada. Entiendo. La gente se desespera y desde que le llegue el permiso de trabajo voy a visitar a la tía, voy a visitar a la prima. Ya si hemos esperado mucho, vamos a esperar un poco más para que todo esté en regla y por un simple error no echemos todo el procedimiento legal hacia atrás. Abogada, si me dieron infracciones de tránsito, ¿es necesario llevar abogado a la corte estatal? Depende en su estatus, depende hace cuántas veces ha sido arrestado por no licencia. Por ejemplo, en el estado de Georgia, si ha sido arrestado 2 veces en los últimos 5 años por no licencia, entonces va a tener mínimo 10 días en la cárcel.
Y si no fue arrestado, pero recibió un ticket por no licencia, eso puede ser peor, especialmente Wow. aquí en Gwinnett, porque ellos requieren que va al cárcel para hacer las huellas. Y eso obviamente va a causar problemas. Entonces, si contratar abogado para intentar hablar con el fiscal antemano para arreglar algo, eso es mejor. Abogada, mi hijo de 32 años, que es ciudadano americano, puede pedir a sus abuelos. Su madre murió, nos escribe el padre. No, no, no es posible. No es posible, lo siento. La verdad, solamente puede pedir sus padres biológicos, unless hay un orden de adopción que estaba en efectivo, in effect, antes que él cumpliera 16 años de edad. Entonces, probablemente no. Exactamente. Y porque yo preguntaba, cuando vi la pregunta, dije, pero qué extraño, porque realmente entiendo que son los familiares siempre directos, padres a hijos, no de abuelo a Yeah. nieto. No, inmigración no reconoce esta relación, lamentablemente. Entonces, hay muchas cosas raras sobre la ley de inmigración que no hay lógica. Que Como, solo ustedes los abogados entienden, porque uno como persona civil entendería que, bueno, es mi abuelo. right. Mi madre ya no está viva, entonces ¿cómo puedo proteger legalmente a mis abuelos? Lo más lógico sería poder peticionarlos y que ellos puedan vivir conmigo en los Estados Unidos. Yeah, no es posible. Absolutely not. Lamentablemente. Entonces, tiene que buscar otra manera. Abogada, si me dieron unas infracciones de tránsito, ya hablamos de eso, que es necesario llevarlo. Vamos a refrescar la página porque nos acaba de entrar otra pregunta. La gente sigue insistiendo acerca de las tardanzas de la visa U, pero la abogada ya nos está explicando que es un proceso que está un poco retrasado. ¿Qué tiempo, abogada, está tardando un proceso consular para el país de México? Well, después de meter todos sus documentos con el National Visa Center y ellos dicen que está en orden y está en línea para su entrevista, es como 60 a 90 días. No es horrible. Entonces, pero eso es después de la aprobación de la petición familiar y el caso está con el National Visa Center y mandando todos los documentos que ellos están pidiendo, entonces ellos van a mandar el expediente a Ciudad Juárez. Ese expediente de Ciudad Juárez, porque en los casos de México siempre hay un poco más de congestionamiento. No, Ciudad Juárez ahora actually is pretty efficient right now. Pero el problema con Ciudad Juárez es que es muy, muy estricto. Ellos, en mi opinión, buscan una razón para negar la visa. Buenas tardes. Un momentito, ahora mismo. Abogada, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Mire, le quiero preguntar a la abogada a ver qué necesito para adoptar un hijo de mi hermano. Ok, eso depende de qué país es el hijo. Es de México. Ok, entonces México está parte del acuerdo internacional, se llama The Hague Treaty Convention. Entonces, tiene que vivir con él 2 años y antes de él cumplir 16 años de edad, tiene que vivir con él 2 años. Y también tiene que hacer adopción en México antes de él cumplir los 16 años de edad. Si todo está en orden, entonces eso es pedir a traerlo aquí. Ok, muchas gracias. Pero nada. si tienes cualquier otra pregunta, nosotros de manera muy fácil te podemos ayudar. Solamente tiene que marcar al 678-985-0313. La abogada Stacy Erishman te puede dar todas las indicaciones. En eso de los casos de adopción, la abogada siempre ha dicho que es un proceso largo. Muy largo, muy complicado, hay muchos pasos, muy caro también.
es algo que la gente cree que, oh, voy a hacer adopción en el corte familiar y ya, y voy a tener la residencia por mi nieto o cualquier cosa. No, las adopciones internacionales son muy complicadas. Son muy complicadas, pero usted lo hace más fácil cuando usted marca el 678-985-0313. Es la abogada Stacy Erishman con nosotros en vivo en Tus Derechos. Preguntas de inmigración, aquí está la abogada Stacy para responderle. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa musical, pero seguimos conectados a través del Facebook Live en este espacio. Abogada, y definitivamente esos casos de adopción, lo vemos mucho. Esta llamada que acabamos de tener, la vemos muchísimo en el caso de nuestros países. Lo que yo siempre le pregunto, que la tía quiere adoptar al sobrino, qué es mejor para que ese muchacho tenga un mejor futuro y pueda estudiar mejor. Y sin embargo, ¿de qué tiempo estamos hablando? Probablemente como 4 años, y recuerda que tiene que vivir junto en la misma casa con el menor antes. Pero ¿qué pasa? Porque generalmente las personas siempre viven en el extranjero cuando quieren adoptar a una persona. Exacto. En el país de origen. Por eso. Ahí se cae el caso inmediatamente. Sí. Sí, es bueno aclararlo para que la gente no pierda el dinero. Y bueno, eso es si el país está parte del acuerdo internacional de Hague Treaty. Eso es, el propósito del acuerdo es para prevenir el traficante de humanos. El propósito es bueno, pero se hace cosas mucho más difíciles y más complicadas con más pasos. Y entonces tiene que... De hecho, yo no hago casos de Hague Convention Adoptions porque son tan difíciles. Yo uso una experta que ellas solamente hacen este tipo de casos. Abogada, nos pregunta Charlie, y esta pregunta vamos a volverla a hacer al aire para las personas que tengan una pregunta similar. Si una persona está en proceso de deportación y ya tiene permiso de trabajo, de cancelación de deportación, aceptan nuevas aplicaciones de DACA. Es un poco confusa, ¿verdad? La pregunta. Si una persona está en proceso de deportación y ya tiene permiso de trabajo, ¿cómo es eso? Y también que hable de la cancelación de deportación y si se están aceptando nuevas aplicaciones para DACA. Okay, son 3 preguntas en una, Charlie. Yeah. Todavía no hay... no podemos aplicar por DACA nuevamente, pero ojalá en los próximos días vamos a tener la oportunidad otra vez. Me imagino que están procedimientos de deportación y está aplicando por cancelación de expulsión y por medio de eso tiene el permiso de trabajo C10. Y si puede cambiar, probablemente sí, pero depende. En este tipo de casos es un poco más complicado, pero si abre DACA otra vez, quizás. Bueno, entonces, contestada Charlie la pregunta, nosotros en este momento entramos al aire a través de nuestra señal de la 102.1 FM y 1010. Estás escuchando Tus Derechos con la abogada Stacy Erishman. También, por supuesto, ya estamos conectados a nuestra red social del Facebook Live. Estas 3 preguntas en una. Esperamos que Charlie haya recibido la respuesta para las personas que están conectadas a través del 102.1 FM y 1010. La pregunta de Charlie Heap a través de las redes sociales es la siguiente. Si una persona está en proceso de deportación y ya tiene permiso de trabajo, ¿qué pasa, abogada? También quiere que le respondan acerca de la cancelación de deportación y qué está pasando con las nuevas solicitudes de DACA. La pregunta del millón. Yeah. Well, todavía no tenemos respuesta final, decisión final sobre DACA, pero ojalá en los próximos días el Department of Homeland Security nos va a dar respuesta adecuada para el juez y podemos aplicar para DACA nuevamente. Si podemos hacer eso, quizás puede cambiar desde su permiso de trabajo de C10 abajo de cancelación de expulsión a DACA. Depende en el caso, depende mucho en su récord criminal, pero quizás es posible.
Bueno, ahí está la respuesta. Nos escribe Luis Tejada, un poco confusa la pregunta, Luis. Apliqué para la visa U. O, no hay visa U9, abogada, ¿verdad que no? Entonces me imagino que la pregunta es, apliqué para la visa U y salgo para México. ¿Sigue mi aplicación? Sí, si tiene una aplicación de visa U, puede aplicar fuera del país en un consulado o puede aplicar aquí. Ah, entonces es correcto. Entonces él puede salir para México y su caso continúa. Sí. Entonces se le da seguimiento. Él tiene que quedarse en México, no puede regresar. Probablemente no puede. Pero por eso es súper importante que tiene abogado aquí y mantenga su contacto con su abogado aquí. Que es importante porque hay muchas personas abogadas que hacen esto, personas que esperan la visa U por el tiempo y por la inactividad, ya que usted dice que no hay un permiso de trabajo para esta visa, no puede ir a buscar simplemente una licencia de conducir. Hay personas que deciden esperarlo en su país de origen. Bueno, ya, a veces, o si usted es deportado, eso es uno de las justificaciones de los jueces aquí en Atlanta. No voy a extender su caso porque usted puede aplicar por la visa en su país. Entonces, sí. es increíble, pero, depende mucho en su caso, pero sí, su proceso va a seguir. Abogada, antes de irnos a la pausa, buenas tardes, abogada. Si yo no puedo encontrar un patrocinador, ¿puedo mandar mi aplicación de ajuste de estatus por ahora en lo que encuentro un patrocinador? Interesante esa pregunta, ¿eh? Sí, en el pasado la respuesta es sí, pero ahora no. Yo no recomiendo hacer eso porque por el hecho que del anuncio nuevo de un par de días atrás, si falta algún documento en su aplicación, inmigración ahora tiene el derecho a negar el trámite sin dar la oportunidad a corregir wow. la falta de la forma. Bueno, entonces hay que tener muchísima precaución y por eso nosotros les invitamos a ustedes a que marquen a este número que es el 678-985-0313, es la abogada Stacy. Tenemos oficinas en Athens y en Lawrenceville para mayor facilidad. Cualquier parte del para asesoría de inmigración, consejo de inmigración, pueden marcar al 678-985-0313. Antes de irnos a la pausa, abogada, los permisos de trabajo que tienen que ver con las visas de inversión. ¿Qué está pasando con eso? Well, eso es es complicado. La visa R1 y E1 E1 y E2. Ellos son visas de inversión, de trader y investment. Y, la verdad es algo que, tiene que tener mucha prueba, evidencia de su capacidad a crear trabajo, jobs, y invertir mucho dinero. Entonces, es algo que I never thought Trump would touch that, porque es un tipo de visa que it encourages business, but it's in danger now too. Luis, muchísimas gracias. Claro que sí, la abogada está para servir. Última abogada, mi esposo está detenido en la cárcel de Henry. ¿Es cierto que ICE está dando bonds sin tener que ver al juez? ¿Es cierto o falso? En ciertos casos sí es cierto, y si es así, va a recibir la fianza de $12,000 de ellos. Si no recibe la fianza de ICE, tiene que pedirlo del juez. ¿Esas son buenas noticias o no, abogada? Es buena. La verdad, si tiene fianza de ICE, debe pagarlo inmediatamente porque uno nunca sabe cuál juez se toque para pedir la fianza, y a veces los jueces aquí no quieren dar fianzas, a veces dan una fianza muy alta, entonces don't be greedy and just pay it. Bueno, tenemos nosotros que hacer una brevísima pausa comercial. Al regreso, despedimos este espacio. Tus derechos con la abogada Stacy Erichman, 678-985-0313. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Bueno, estamos en vivo, abogada. Entonces hacemos cuando regresemos una última intervención y despedimos.
You can handle it for me if you want. ¡Oh, no! No? I mean, yeah. Estamos en vivo a través del Facebook Live. Muchísimas gracias Sí, por gracias. conectarse con nosotros. 678-985-0313 es el número de contacto de la abogada, de la persona que nos escribió a través del WhatsApp. También nosotros le podemos contestar vía lo que nos diga la abogada Stacy. 678-985-0313. Muchísimas gracias por conectarse a través de nuestro Facebook.